por la Academia de Ciencias Jurídicas del Estado Zulia a fin de escuchar la ponencia, la lectura de clases magistrales de 3 de sus más distinguidos miembros, individuos de número. La primera conferencista, la primera clase magistral va a estar a cargo de la doctora Diana Romero Laroche. Ella es postdoctora en Derechos Humanos de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Cursó estudios en la Universidad Andina Simón Bolívar Quito, Ecuador, logrando su título de especialista superior en Derecho y Gestión de las Telecomunicaciones en la Comunidad Andina. Es doctor en Derecho en la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Desempeñado como decana desde 2008 hasta la actualidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Su clase magistral tiene por título Libertad Académica como Derecho Humano. Doctora Diana, te invitamos. Buenos días. Voy a tratar de concretarme a los 20 minutos que se nos han dado para que nosotros demos esta lección. Yo he escogido este tema de la libertad académica porque es un tema que en este momento es muy importante en Venezuela, muy importante para el futuro de la educación de Venezuela, muy importante para que nuestras universidades no sean intervenidas en el sentido como lo se quiere hacer en este momento. Y he escogido un tema que es como la libertad académica como derecho humano. Si nosotros vemos nuestra Constitución, en el artículo 102 se dice que la educación es un derecho humano. ¿Y qué persigue la libertad académica? Lo que persigue es la educación. ¿Para qué? Para lograr el desarrollo del país, para lograr el desarrollo de la persona humana y con ello poder desarrollar todas esas aristas vulnerables que tiene un país, sobre todo como Venezuela. Y el artículo 109 reconoce la autonomía universitaria. Si ustedes se preguntan por qué ella pone el 109, reconocimiento de la autonomía universitaria a nivel de la Constitución Nacional, es porque sin autonomía universitaria no hay libertad académica. Sin libertad académica no hay educación. Y si no hay educación, pues tampoco vamos a tener desarrollo. De manera que nosotros pensamos que la libertad académica es un derecho humano porque así pensamos, no, así está establecido y protegido en normas nacionales e internacionales que cada día se van ensanchando más en virtud de los reportes que reciben las instituciones internacionales sobre lo que está ocurriendo en estos países, sobre todo porque el estudio lo he hecho sobre países que estamos en vías de desarrollo. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque la educación permite que la mujer se desarrolle, porque la educación permite que todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de los niños, con los menores de edad en cuanto a la explotación laboral, en cuanto a la explotación sexual, todo eso ha ido a informe a los diferentes organismos que se encargan de estudiar la libertad académica y entonces han tomado en cuenta recientemente con mayor énfasis que esta vulnerabilidad debe corregirse y de la única manera que puede corregirse es a través de la educación y la educación se da a través de la libertad académica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Que la libertad académica es un derecho humano expresado así en la normativa internacional y nacional, directamente relacionado con los derechos políticos, sociales y culturales. Muy importante aquí la libre expresión del ciudadano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una investigación, tenemos que tener la libertad absoluta de poder decir allí cuál fue el hallazgo de esa investigación. La libertad académica se encuentra, como les dije al principio, estrechamente relacionada con el derecho a la educación, reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos. Además de eso, esta es un concepto muy antiguo, pero no nos podemos ir hasta la antigüedad para poder cumplir con los 20 minutos. Y en los artículos 13 y 16 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y el artículo 13 del Protocolo Adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos en el área de los derechos económicos, sociales y culturales.
o sea, en el Protocolo de San Salvador. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos aquí recalcar? Que esta preocupación está en crecimiento constante, está llamando la atención de los organismos internacionales y está llamando la atención de los organismos internacionales justamente porque hay carencia de educación. Y es ahí porque esto hay que profundizarlo en Venezuela, porque la educación está siendo gravemente amenazada, porque no nos quieren dejar ejercer la libertad académica. ¿Por qué no nos quieren dejar? Porque quieren asfixiar la autonomía universitaria. ¿Para qué? Para que en las universidades solo se dicte un pensamiento único que responda a los intereses del gobierno de turno. Esa siempre ha sido una lucha, pero es que ahora es una imposición. Entonces, ¿qué pasa? Si eso llega a tener éxito, no hay libertad académica, no hay libertad de expresión, no hay derecho a la educación, no hay desarrollo del país. Entonces, fíjense ustedes la gravedad de que esta parte de lo que nosotros estamos tratando desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas con la organización Aula Abierta es tratar de crear conciencia y de ampliar, de invitar y ampliar la investigación que nos arroje buenos resultados sobre qué podemos hacer para frenar ese deseo impetuoso que tenemos sobre las espaldas y muy cerca cada una de nuestras universidades. Entonces, si hablamos que de la libertad académica nos lleva a la educación, entonces tiene unos elementos esenciales. Por ejemplo, la libertad de investigación. Esa es primaria. ¿Qué voy a investigar? ¿Por qué voy a investigar? ¿Y cuál es el objetivo que yo ando persiguiendo para investigar un punto determinado? La libertad de la docencia. Porque si yo estoy investigando un tópico, yo debo tener libertad individual en conjunto con la libertad de cátedra para expresarle a mis alumnos qué estoy consiguiendo yo en el curso de esa investigación y tratando de inculcarle a los alumnos la necesidad de investigar como ser libre, sin tapujos, como una persona individual sobre la materia que se está investigando, y la libertad de aprendizaje, que los estudiantes reciban una verdad objetiva, porque nunca hay una verdad verdadera. La verdad tiene dos aspectos, pero sí podemos hablar de una verdad, de un punto que se está analizando. La libertad académica requiere del respeto a la autonomía universitaria y a la libre expresión como vehículo de acceso hacia sus destinatarios naturales, principalmente estudiantes y estudiantes investigadores. ¿Por qué es importantísimo o indispensable? Porque la libertad académica va junto con la autonomía universitaria. Si no tenemos autonomía universitaria, no hay libertad académica. Y eso es la muerte de la educación. En consecuencia, fíjense ustedes cómo es el eslabón importante hacia el desarrollo de cualquier país. ¿Cuál es la finalidad de la libertad académica? La educación, su desarrollo. Y el ejercicio debe hacerse dentro de un marco de legalidad para cuestionar y poner a prueba varios aspectos. Primero, los conocimientos adquiridos. Segundo, las nuevas ideas que surgen de esa investigación y confrontar ideas sin miedo. ¿Y por qué yo digo aquí que confrontar ideas sin miedo? Porque cuando uno tiene miedo de que se lo lleven preso, cuando uno tiene miedo de persecución política, cuando uno tiene miedo de un atraco intencionado, simplemente se cohíbe, se puede cohibir, y entonces no tenemos una verdad ni objetiva, ni a media, ni una verdad de verdad. Obtenemos una verdad mediatizada, una verdad que está siendo restringida por las fuerzas coercitivas del Estado. Y esto es muy importante, y lástima que aquí no hayan 200 estudiantes para que entiendan la necesidad de lo que tienen ellos que conocer sobre la libertad académica y su ejercicio. Debe ejercerse igualmente en entornos no universitarios,
porque la sociedad logra su desarrollo a través de la investigación. Pero ¿de dónde nacen los investigadores? ¿Quién los produce? ¿Quién los hace? La educación de las universidades. Y si nuestras universidades no son libres, si nuestras universidades no tienen un pensamiento plural, ¿qué van a poder decirnos cómo desarrollar un país? ¿Bajo un solo esquema de pensamiento político? Eso no es admisible. Como podemos observar nosotros, la educación y el desarrollo van de la mano. Y esto es preocupante en estos momentos en Venezuela. ¿Por qué? Porque la educación quiere ser restringida. La educación se le quiere imponer un pensamiento único, el plan de la patria. Y así fue informado oficialmente por el ministro de Educación Superior la semana pasada en reunión con las autoridades rectorales y decanales de la Universidad del Zulia. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar un desarrollo si no tenemos ni siquiera la posibilidad de discutir cosas distintas? No vamos a tener entonces la posibilidad de confrontar nuestras ideas para que como resultado de eso se logre una verdad que se ajuste a un desarrollo. Entonces miren cómo es que esto está siendo una cosa muy grave en Venezuela, la restricción de la educación, la restricción. Y me viene a la mente en este momento que acabo de leer, que no sé si es verdad, una resolución del ministerio, que ahora a los niños, niñas y adolescentes no se les puede corregir los errores de ortografía. Que en castellano, en literatura, hay que darles la libertad para que ellos sean felices e interpreten de acuerdo con las lenguas indígenas, ¿sabes? Una cosa así. Entonces, ¿qué distorsión es esa? ¿Qué vamos a criar nosotros? ¿Qué producto vamos a sacar? ¿Qué nos va a llegar a las universidades? Que ya estamos recibiendo formación deficiente, pero entonces bajo estos esquemas que vamos a recibir nosotros y que vamos a poder nosotros entregar a la sociedad para su desarrollo. Otra cosa que intimida a una verdadera libertad académica es la persecución de los universitarios, la persecución de los estudiantes por expresar ideas distintas. Hay un caso de la Facultad de Medicina de nuestra universidad donde una profesora estaba llevando a cabo una interesantísima investigación sobre unos medicamentos que se estaban manejando a través del Seguro Social y la cosa no iba bien y la sacaron. La sacaron del Seguro Social y le prohibieron que continuara con esa investigación porque no les convenía los resultados que estaba en principio arrojando la investigación. Entonces aquí hay una persecución. Hay una agonía, hay un miedo, porque el ser humano es humano y tenemos sentimientos y tenemos hijos y tenemos nietos, hermanos, todas esas cosas. Entonces, cuando a nosotros se nos persigue, cuando a los profesores universitarios se les dice por allí no va la investigación, elimina esa investigación, eso es coerción. Y eso sí tiene que ver que pueda lesionar el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad académica. El desconocimiento del derecho humano de la libre expresión, cuando se persigue a la persona, ya ahí están violando un derecho humano, porque es que la libertad académica es un derecho inherente a la persona misma. Y la educación es un derecho de jerarquía constitucional y también es inherente a la persona misma. ¿Claro? Otra cosa que está llevando al traste un poco, que no sé, no tengo los datos de esta hermana universidad, URU, que me merece mi mayor respeto y le reconozco al doctor Esparza su gran esfuerzo con su personal, con su equipo, pero nosotros los sueldos que recibimos en las universidades públicas son degradantes. Sencillamente degradantes, y es allí porque hay la diáspora docente, porque los profesores van buscando otros horizontes. Un sueldo mensual equivalente a $10 es degradante, es lesionar el derecho humano a una vida saludable de los profesores, y eso está en la Constitución como obligación del Estado. Entonces, cuando un ministro le dice a las autoridades de una universidad autónoma
entre el 2014 y el 2016 gastamos $585.000 en las universidades, pero entre el 17 y 18 y lo que va a 19, llevamos gastados $2.500 millones en las universidades. Pero por supuesto, si es que no tienen, los salarios son de 10, 12 dólares, si los muchachos no tienen comedores, si la ruta de las universidades no existe, porque para nada de eso se recibe presupuesto. Entonces, fíjense cómo voy hilando la amenaza que tiene esta importante parte de nuestra vida de desarrollo, que es la libertad académica. Otro aspecto que la limita es la grave situación social, económica y política del país. Ha llevado a las diferentes universidades autónomas y experimentales a declarar una emergencia humanitaria compleja. La emergencia humanitaria compleja es compleja porque son tantos los elementos que la fomentan que es compleja. Porque no es solamente que tenemos un problema con los comedores, es que tenemos un problema de presupuesto, es que tenemos problemas con los comedores, es que tenemos problemas con las rutas, es que tenemos problemas con las providencias, en general, de los estudiantes. No tienen, ahora por ejemplo, todo el sistema de salud de los estudiantes va a ser administrado directamente desde la OPSU. Entonces, ¿qué estudiantes van a estar protegidos? Ya eso también se lo quitaron a las universidades. Así es que esta decadencia que nosotros llevamos en esta vida que tenemos aquí y que por amor a Venezuela estamos y por vocación estamos aquí anclados hasta el final de que podamos ver una democracia, una nueva Venezuela, sí trastoca la parte de todas estas limitaciones que nosotros estamos sufriendo. No es para nadie un secreto que las universidades se han convertido en el principal centro de ataque del gobierno. Eso no. Cada vez que hay una protesta universitaria, tenemos más de 50 presos, muchachos heridos, muchachos hacinados en las cárceles, que hemos tenido que llevarles medicamentos porque la forma como los tratan no se trata ni siquiera, y no me atrevo a decir ni a un animalito, pues. Y se lo digo con experiencia propia y con el dolor más grande como mujer, como ciudadana y como madre. Pero esa asfixia es la que ellos están produciendo porque no han podido con las universidades autónomas, no han podido con la educación universitaria. ¿Y cómo van a poder? Bueno, a través de cerrar esa llave que conocemos como presupuesto. Y hay unas amenazas, además de todas las que hemos dicho, unas amenazas externas que no tenemos efectivo. Cómo se transportan los muchachos, cómo se transportan los profesores. No todos los profesores tienen vehículo. Cada día hay mayor restricción en ese servicio público, que es una obligación del Estado proveer. El incremento en el precio en el pasaje de transporte urbano. Y entonces, ¿qué pasa? Todos los días va aumentando. Y dice, pero es que esos choferes, no señor, esos choferes tienen que pagar sus repuestos, tienen que arreglar sus buses. Esos choferes pasan todo el día trajinando, pasan horas, noches en cola para tener gasolina. Fíjense ustedes cómo es el agobio, ¿no?, que nos están haciendo vivir. La desaparición de la flota universitaria. Desde la gobernación de Arias Cárdenas nos habían prometido una flota de 15 buses. Y una vez creíamos que ya nos iban a entregar los buses en el Hotel Maruma, y los buses se los llevaron para otra parte y no sabemos para dónde se fueron. Hasta el día de hoy no hay una explicación. La desaparición progresiva de unidades de transporte urbano, porque hasta dónde pueden arreglar sus buses o sus carritos, hasta dónde. Ahora se venden las piezas para comer, para comprar el sustento de los hijos de las personas. Y es allí que es importante que sepamos que toda esta gente que está aquí somos privilegiados hasta hoy de esta situación. Escasez de repuestos y reducción de las unidades. La cesta básica, salario mínimo, ¿cuánto es? 400.000. Creo que es 400.000 o 300.000, perdón, 150 y 150.
¿Qué puede una familia de 2 personas, papá, mamá y 2 niños, poder alimentarse adecuadamente con eso? Imposible, pero eso es lo que está pasando. Esa es la verdad de nuestro país en este momento. Y bueno, la electricidad, la escasez de agua, todos esos elementos son motivación externa, pero que va cerrando esa belleza que es la libertad de expresión, que es la libertad académica, que es el poder disentir de mi compañero profesor, de mi compañero estudiante, aquello que nos va a nosotros permitir un desarrollo en que nosotros tengamos profesionales como los que hemos dejado ir al mundo entero, que han desarrollado toda la cadena de hidrocarburos en Canadá, en los países árabes, en Colombia, en Ecuador. Esos fueron formados aquí, sus posgrados afuera, pero a cargo de nuestra universidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros si los que vayan a salir no tienen la posibilidad de aprobar un examen de admisión para un posgrado hacia afuera? Por eso hay que luchar por la autonomía universitaria, hay que luchar por la libertad académica, porque cada uno de los investigadores pueda realmente trabajar sin miedo a que sea ajusticiado. Y tenemos otras amenazas externas, como está la escasa circulación del dinero en efectivo. Esta mañana escuché en las noticias que nos van a pagar en petro. Yo no sé cómo vamos a hacer para poder cumplir nuestras obligaciones con el pago en petro. Y todas estas cosas que venimos hablando. Y hay otras que son muy importantes, que es la asfixia presupuestaria. O sea, la Universidad del Zulia recibió el 2%, el 0,2% de lo que solicitó como presupuesto para el año 2020. Y de ese 2% solamente han llegado tan pocas cantidades de dinero que los decanos acordamos que lo que venía para todos los decanatos y los 2 núcleos se los entregáramos a la administración central para que la administración central pueda más o menos tener algo como manejarse. Entonces, volviendo al tema importante de la libertad académica, para cerrar, tenemos que luchar porque la libertad académica viva en cada uno de nosotros, porque el deseo de expresar nuestra opinión, el deseo de expresar lo que sentimos, el deseo de expresar lo que somos, nadie lo puede restringir. Que nuestra educación sea una educación del primer mundo, y que así como hoy somos orgullosos con mucha tristeza de todos los que se han ido y están dando la talla en países distintos al nuestro, entonces los que se han quedado logremos que sean del mismo nivel. Y todo eso solamente se logra con una educación. Muchas gracias y bueno. Invitamos a continuación al doctor Jesús Enrique Rincón, quien es el próximo ponente. Él va a hablar sobre las detenciones arbitrarias e ilegales en Venezuela. Leemos un resumen curricular del doctor Jesús Rincón, abogado graduado de la Universidad del Zulia en Venezuela en 1978. Además de en Venezuela, también ejerció como abogado asesor en otros 5 países: Colombia, Chile, Perú, Costa Rica y España, para varias empresas venezolanas con interés en esos países, desde 1987 a 1997. Juez penal durante 26 años. Ha realizado 5 cursos de posgrado en diversas ramas del derecho, incluyendo el doctorado, el cual obtuvo con honores máxima calificación, mención publicación en el año 2000. 4 de esos cursos los ha efectuado en el exterior. Es profesor de la maestría en la División de Estudios para Graduados, Programa Latinoamericano en Ciencias Penales y Criminológicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, NUS. Ha escrito más de 40 monografías sobre derecho penal y procesal penal, especialmente en la revista Penal, publicación semestral de 4 universidades españolas, así como en el boletín de la Academia de Ciencias Jurídicas del Estado Zulia y en publicaciones del Tribunal Supremo de Justicia.
Ha participado en más de 40 cursos y seminarios tanto en Venezuela como en el exterior, en 20 de ellos en calidad de conferencista. La última conferencia la dictó el 21 de enero de 2019 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva, España. Es individuo de número de la Academia de Ciencias Jurídicas del Estado Zulia, sillón número 15 y su actual vicepresidente. Fue corredactor de la reforma que se le hizo al Código Orgánico Procesal Penal en el año 2001. Durante su carrera de 26 años como juez penal dictó aproximadamente 3.000 sentencias definitivas con solo 12 revocadas y unas 8.000 interlocutorias con solo 7 revocadas. Fue representante estudiantil ante el Consejo Universitario de Luz y miembro de la Federación de Centros Universitarios. Oigamos a continuación la clase magistral del doctor Jesús Enrique Rincón, la cual tiene por título Las detenciones arbitrarias e ilegales en Venezuela. Bueno, buenos días tengan todos, muchas gracias por haber concurrido y honrarnos con su presencia. El tema de hoy, que vamos a respecto de esta disertación, como ya lo dijo Lorena, son detenciones ilegales y arbitrarias en Venezuela, que como todos saben están ocurriendo con mucha frecuencia. Realmente detenciones ilegales y arbitrarias ocurren en todas partes del mundo, en todos los países. Pero lo que está ocurriendo en Venezuela tiene características especiales. No es lo que generalmente ocurre en otros países que tienen una tradición como la nuestra, occidental, cristiana, etc. No. Una cosa muy diferente es que en Europa, Estados Unidos y los demás países latinoamericanos, de pronto un policía se exceda, abuse de sus funciones, de su autoridad y detenga a una persona y cometa esa detención ilegal o arbitraria. Eso es factible que ocurra y ocurre, como le dije, en todas partes. Pero aquí es diferente. Sin hacer hincapié en lo que ya mencionó Diana también, de personas que por simplemente expresar su opinión, estudiantes sobre todo, son detenidos, golpeados y torturados y algunos asesinados. Sin hacer hincapié en eso, voy a referirme más bien a otros aspectos que son los aspectos legales, en qué a veces se fundamenta y cómo a veces se tuerce el derecho para acomodarlo a políticas del gobierno. Como todos saben, la libertad es uno de los derechos supremos y fundamentales del ser humano. Solo lo supera el derecho a la vida. Y por supuesto, es el que evidentemente nosotros vamos a conversar en el día de hoy. Como me dijeron que nomás que son 25 minutos, pues tengo que apurar. Se fundamenta el derecho a la libertad en nuestra propia Constitución, especialmente en el artículo 44, que establece, como lo tienen allí, que la libertad personal es inviolable. En consecuencia, ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infragante. Entonces aquí tenemos una primera cosa que lo establece la Constitución, pero que se ha convertido aquí en simple teoría. Porque la mayoría de los detenidos no son ni por orden judicial, ni porque se le haya conseguido cometiendo ningún delito en flagrancia. De hecho, de llegar a ser... No, el anterior. La Constitución establece incluso que aún en caso de que sea detenido en flagrancia, debe ser presentado en un lapso no mayor de 48 horas ante un tribunal para que el juez determine las razones por las cuales ha sido detenida y el juez decida en cada caso. El Código Orgánico Procesal Penal, en obediencia y acatamiento a la Constitución, desarrolla también esta situación del juzgamiento en libertad de la persona, que se tenga como algo general el que las personas no permanezcan detenidas, sino que sean juzgadas en libertad y solo excepcionalmente sean privadas de la libertad, en caso que también tiene que resolver el juez
después de un análisis de los elementos, del tipo de delito, de si hay peligro de fuga, de obstaculización, etc. Tenemos que distinguir entonces que hay una detención ilegal inicial, que es por una orden judicial o por una orden de aprehensión o captura o en flagrancia. Estas evidentemente son detenciones que son legales. Son legales y necesarias, establecidas en cumplimiento y en acatamiento de la Constitución y del Código. Esas no pueden ser consideradas como penas anticipadas, sino simplemente como una garantía de que la persona se va realmente a someter al proceso judicial, evitando de esa manera que se fugue o se abstraiga el proceso. Bueno, ya eso más o menos lo digo, vamos a seguir para muchas cosas y todas. Bueno, ya está, continúa. Ahora bien, ¿qué es el hincapié que hace la Constitución? El hincapié que hace la Constitución es que ninguna otra persona, ninguna otra autoridad puede detener o decretar la detención de nadie, ni siquiera el presidente de la República. Y esto ha ocurrido. El caso Afiuni es un ejemplo, donde en plena televisión el presidente ordenó la detención de una jueza. El presidente no está facultado para esto. El fiscal general no está facultado para esto. Ninguna autoridad policial está facultada para esto. Ni siquiera todas las autoridades judiciales están facultadas para esto. Los únicos facultados para esto son los jueces penales, específicamente los jueces de control, en ese caso, en esa fase inicial. Y debe ser presentado, como le digo, dentro de la 48. Continúo. El artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal incluso establece unas limitaciones de lapso de tiempo para que esa persona esté detenida preventivamente. Y establece un plazo de 2 años, que sin embargo puede ser prorrogado. Aquí en esta situación ha habido también abusos, y abusos judiciales. La prórroga, yo creo que es lo lógico y natural, jamás puede superar el acto inicial. La prórroga tiene que ser igual o inclusive menor al acto inicial. Si yo tengo una limitación de 2 años, pues lógicamente la prórroga, cuando mucho, podrá ser de otros 2 años. Hay jueces que han impuesto prórroga de 8 y de 10 años. Una cosa absurda completamente. Se supone que el COP, el Código Orgánico Procesal Penal, ha sido programado para que los juicios se hagan rápidamente, cosa que no ocurre, pero esa fue la idea de cuando se promulgó el COP. De tal manera que un juicio no debería durar más que unos meses, cuando mucho. La gente no se recuerda, pero hasta el año 2001, aquí en el Zulia, y aquí hay varios jueces que están jubilados y que fueron compañeros míos en ese momento, los jueces hacíamos un juicio por día. Empezaba en la mañana y lo terminamos en la tarde o en la noche. Así sencillo como eso. Es decir, allí se había una celeridad procesal y allí se respetaban las disposiciones del código. Actualmente hay juicios que duran 3, 4 y 5 años. Una cosa totalmente absurda y que no es evidentemente la aplicación del Código Orgánico Procesal Penal. De tal manera que lo que la Constitución y el COP consideran como algo excepcional, que es la privación de la libertad del imputado o acusado, se ha convertido en la práctica, y inclusive por la jurisprudencia del TCJ, en todo lo contrario. Se ha convertido en que lo excepcional es que la persona esté en libertad, y lo que normalmente ocurre es que la persona esté privada todo el tiempo en que dure el proceso. Realmente pareciera que fuera con el afán de presionar a la persona para que finalmente, obstinada, fastidiada
porque no le hacen el juicio, admita los hechos. Esa es la impresión que al menos yo personalmente tengo. Traigo a colación lo establecido por el propio Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, como todos ustedes lo saben, de la Corte Penal Internacional, es el que procesa, el que enjuicia a los delitos más graves que se pueden cometer en el mundo. Entre ellos, por supuesto, el genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, etc. Y aún ese estatuto y la Corte Penal Internacional establecen unas limitaciones. Y en caso, especialmente limitando al fiscal, si el fiscal se tarda mucho en realizar, en presentar las pruebas para el juicio, la sala puede perfectamente bien ordenar la libertad de la persona. Si esto lo hace la Corte Penal Internacional con los delitos más graves, ¿por qué no aquí se puede hacer exactamente lo mismo? Con delitos que, por supuesto, la mayoría no son tan graves. Por supuesto, al vencerse la prórroga o al vencerse el plazo de los 2 años sin que hayan solicitado la prórroga, lo que debe haber es el decaimiento de la medida y debe también haber la libertad de la persona, se debe decretar la libertad de la persona. Eso no está ocurriendo. Ya la jurisprudencia ha puesto a dar varias excepciones, que son las que se están aplicando, que si es un peligro para la víctima, que él contribuyó de alguna manera con el retardo, etc. Otra forma de incumplir lo establecido en la norma. Ahora, hay casos específicos que el código lo establece claramente, cómo deben aplicarse, cómo debe dejarse la libertad de la persona, como es el caso de los 45 días que le otorga el artículo 236 del COM al Ministerio Público para que presente la acusación. El escrito está muy bien, muy claramente establecido eso. Y el artículo 236 también dice que en caso de que no presente la acusación dentro de ese plazo, vamos a tardar el último día de los 45, el juez debe inmediatamente decretar la libertad de la persona. Así sea poniendo una medida cautelar sustituta. Eso tampoco está ocurriendo. Continúo. Sí, luego un poquito más de renovar. La Sala Constitucional se ha referido en muchas oportunidades al artículo primero, al numeral primero del artículo 44 y también al numeral 5 del artículo 44, el que dice que ordenada la excarcelación por parte de un juez debe cumplirse ella de inmediato, sin discusión, al tener simplemente el organismo donde esté detenido la orden de excarcelación. Y menciona la Sala Constitucional de la libertad, la regla, que debe ser juzgado por delitos, debe serlo en libertad, etc. Todo esto se ha quedado pura retórica. Y como pueden ver, son sentencias ya de hace tiempo, del 2006, etc. Actualmente, a pesar que pueden seguir saliendo decisiones con estas características, lo cierto es que es el propio TCJ y el Ministerio Público quienes ponen todas las trabas habidas y por haber para que se deje libertad a un acusado y bueno, se supone que lo del juez natural y la evolución que ha habido en el derecho dispone estas cosas. Pero como le digo, esto ha quedado en pura retórica dentro de la sentencia. Continúa. Vamos a seguir, porque esto es lo mismo que insistiendo en... Por supuesto, una base fundamental que tiene la Constitución y el COM es el principio de la presunción de inocencia, mediante el cual cualquier persona que esté señalada, que se le haya imputado un delito, o se le haya acusado de un delito,
se le tiene que presumir como inocente y no tiene que probar absolutamente nada. Quien tiene que probar es el Estado o si hay una acusación particular propia de la víctima, son los que tienen que probar que la persona es culpable. Esto se ha trastocado también, porque en realidad, a pesar de que se siga diciendo que esto se mantiene, la realidad es que cuando se llega a los tribunales se está presumiendo y se le trata a la persona como culpable, no se le trata realmente como una persona inocente. Y prácticamente se le obliga a que tenga que probar que no lo es. Por eso se reciben y se admiten acusaciones del Ministerio Público que realmente no contienen realmente evidencia ni pruebas en contra del acusado, pero la idea es la que ya le dije: intentar de que la persona, abrumada por la situación en que se encuentra de detención, termine admitiendo los hechos. Para ya, digamos, resumir un poco lo que hemos hablado, hay muchos casos que tienen una base legal, pero que esa base legal no es realmente aplicada y se aplica más bien la cuestión contraria. Pero sin embargo, en las decisiones se da a entender como que fuera en base a eso. Tenemos lo que ya les comenté ahorita, esta primera que les voy a mostrar. El juez, de acuerdo con el artículo 236 que les mencioné antes, solamente puede decretar privaciones a solicitud del Ministerio Público. El artículo expresamente lo dice: el juez o juez de control a solicitud del Ministerio Público podrá decretar la privación. Sin embargo, hay jueces en todo el país, y aquí en el Estados Unidos también, que sin que el Ministerio Público lo pida, más aún pidiendo al Ministerio Público una medida cautelar sustitutiva, decretan la privación, violando flagrantemente la Constitución y el código. Pero eso está ocurriendo. ¿Sí? Hay otra situación que se está presentando con los fiscales que presentan la acusación y la acusación no cumple con los requisitos que exige el COP. Bien, los jueces le están dando otra oportunidad para que presenten y subsanen el escrito de acusación, pero manteniendo a la persona privada. El Ministerio Público vuelve a presentar el mismo escrito sin cambiarle ni un punto ni una coma, en lo que yo considero una burla al Poder Judicial. El juez vuelve a fijar la audiencia preliminar, también rechaza la acusación fiscal por no cumplir, porque es la misma anterior, la vuelve a darle otro lapso más al Ministerio Público. El Ministerio Público, por fin, en la tercera oportunidad, consigna un escrito de acusación con un ligero cambio, que yo lo llamaría como una especie de cambio cosmético, en donde simplemente, por ejemplo, no teniendo pruebas contra la persona, simplemente menciona que va a presentar unas pruebas en juicio, sin que realmente haya fundamento entonces para que esa acusación se admita. El juez admite la acusación en base a esa promesa del Ministerio Público, que no puede fundamentar una ida a juicio, y mantiene a la persona privada de su libertad. No solo el COP, la jurisprudencia también ha dicho que solo se puede hacer esto una vez, de que subsana. Si no subsana en la primera vez, no puede darse una tercera oportunidad. Pero sin embargo, aquí y en otras partes del país lo están haciendo, violentando los derechos de los acusados e imputados. Continúo. Lo que ya mencioné antes, la no presentación de la acusación fiscal dentro del acto de los 45 días. A pesar de ello, algunos jueces lo que hacen es reclamarle al fiscal que por qué no presentó la acusación y decirle que le da un lapso para que la presente. No es lo que dice el artículo. El artículo dice que si no lo presenta dentro de los 45 días, el fiscal puede presentarla después, pero el acusado no debe salir, el imputado, porque ni siquiera hay acusación, el imputado debe quedar en libertad. Bien, esto no lo aplican algunos jueces, no digo que sea la mayoría, algunos no lo hacen, y a pesar de que no presentó acusación, mantienen a la persona detenida
y le dan otros días o semanas al Ministerio Público para que presente definitivamente la acusación. Lo que les mencioné antes del artículo 230. El código establece 2 años, la posibilidad de una prórroga, la prórroga no podría ser nunca mayor de 2 años, esto debe ser inclusive revisado por el juez, pero finalizado el plazo de 2 años o finalizado la prórroga, inmediatamente debe de caer la medida y debe de cesar la privación. Esto en muchos casos no está alegando delitos graves, que tal cuando el artículo no distingue absolutamente nada con respecto. Esto fue lo que ya les mencioné, de que presenta un escrito que no cumple los requisitos. Sí. Sigue, eso es lo que. Sigue. Ahora, hay muchos casos donde los tribunales han ordenado la excarcelación de un procesado o de un penado. Y el organismo donde se encuentra recluido, o el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, o cualquiera, sea SEBIN, DIGESIN o como se llama, se niegan a cumplir la orden del juez. Y el juez no sabe ni a quién llegar ni a quién decirle para que pueda realmente ir. A mí me pasó una vez solamente, que aquí el SEBIN, yo ordené que 3 estudiantes salieran en libertad un jueves, y el viernes de la mañana me llamó el director de SEBIN para decirme que eso era un caso político y que no iba a poder cumplir con la orden. Le dije, ¿usted cumple con la orden hoy? Pues yo voy saliendo entonces a poner una denuncia contra usted. Porque esa persona está bajo las órdenes del tribunal, no de usted, ni del presidente, ni del ministro, a la orden del juez. Que soy yo. Y si yo ordeno, así como ordené la privación, y ahí se la cumplieron rápido, ahora ordeno que lo den en libertad, y me la cumplen hoy mismo. Afortunadamente la cumplió. Pero hay muchos jueces que ni los llaman ni le dicen nada y no les cumplen la orden. Y las personas siguen detenidas. Casos como estos hay muchísimos. Y todavía los hay. Hay personas que han cumplido ya la pena y siguen presos. Entre ellos algunos de los policías que fueron condenados, en mi juicio injustamente, con los hechos del año 2002. Los metropolitanos. Algunos han cumplido la pena y siguen detenidos. Hay otra cosa ahorita, otra detenciones que están ocurriendo, que realmente ya se salen más aún de la cuestión gubernamental y caen en un plano que yo podría catalogar de mafioso. Están buscando a alguien, no lo consiguen, entonces se llevan a un hermano, se llevan a la madre, el otro día se llevaron a un hijo. O sea, esas cosas no pueden ser, evidentemente. Con la idea de presionar para que la persona se aparezca, en vista de que le tienen un familiar a la mamá, al papá detenido. Entonces, aquí hay muchos casos. El caso de Enrique Perdomo, que acaba de ocurrir hace pocos meses, era el abogado de Simonovic. Simonovic se fugó, y entonces, ya sabiendo que Simonovic se había fugado, no estaba en el país, sin embargo, fueron y allanaron la casa. La esposa de Simonovic llama a Perdomo y le dice, tú puedes ir a la casa a ver cómo quedó el desastre que me hicieron. Y el Perdomo, el doctor, se aparece en la casa. Y cuando se aparece lo detienen y creo que todavía está detenido. Ya tiene como 5 meses detenido. ¿Qué hizo Perdomo? Nada. Fue simplemente a ver cómo estaba la casa. Pero, igual, la idea es amedrentar a los demás. Que los demás veamos lo que nos puede terminar ocurriendo. El caso, que había otro casito allí interesante. El caso del ingeniero Quinton Cava, ustedes lo recuerdan cuando ese ingeniero alertó del apagón que iba a haber en marzo, que efectivamente ocurrió en todo el país. Bien, por haber arrestado del apagón, dijeron que él era el que había sido el autor del apagón. Por supuesto, él se fugó también, se tuvo que ir, se fue para Colombia, pero el hijo, que no se había podido ir todavía, no sé qué estaba haciendo, y ¡pum!, detuvieron al hijo, el cual denunció que fue torturado y estuvo un tiempo también detenido, simplemente porque no lo consideraron a él. El caso de María Delgado es una hermana de un militar
que lo señalaron de que estaba en una conspiración, van a buscar al militar, no aparece, entonces llevan al hermano. Bueno, casos como estos, yo considero que esto ni siquiera son actuaciones ya de un organismo, ni que tal, es una cuestión que yo tildo como mafiosa. Son unas cosas que lo más que se le ocurre a uno que pueden hacer en los años 30, cuando estaba Al Capone y no sé qué. Criminalización de conductas no punidas. El caso de la jueza Fiori es un ejemplo. La juez lo único que hizo fue que decretó una medida cautelar sustitutiva a un banquero que estaba detenido. Que por cierto, por recomendación de las Naciones Unidas, inmediatamente el presidente Chávez ordenó en televisión que ella debía ser detenida y de hecho hasta le impuso ya la sentencia. Ella debe ser condenada por lo menos a 30 años. De ahí salieron un poco gente allí, el Ministerio Público y tal, a detener a la juez. Y ya ustedes saben todo lo que ha pasado. Ella denunció violación, denunció tortura, denunció tratos crueles y ahora la condenaron. Sin prueba alguna, la condenaron. Y ya creo que la condena del primer instante la acaba de ratificar la Corte de Apelación. Ahora vamos al caso del efecto suspensivo del artículo 430. Yo he escrito y he hablado ya varias veces sobre este efecto suspensivo. Según este artículo, rápidamente, yo sé que no tengo mucho tiempo allá. Este artículo, el 430, surgió en el año 2001, cuando se estaba haciendo la reforma del Código, cuando sorpresivamente, cuando yo estaba casi listo el COP, se apareció la gente del Ministerio Público en Caracas. Yo estaba en ese momento en representación del Tribunal Supremo de Justicia en esa comisión. Se presentó el Ministerio Público, la directora planteando el efecto suspensivo para algunos casos, para los casos de flagrancia, que si en un caso donde se detuvo flagrantemente a alguien, el juez decide darle una medida cautelar o darle la libertad plena, el fiscal pudiera oponerse, porque supuestamente está muy clara la responsabilidad de la persona y no debería dársele una libertad. Yo me opuse en la comisión mixta de reforma del Código a que se aprobara esto. Para mi extrañeza, el resto de mis compañeros, no voy a decir quiénes, pero el resto de mis compañeros muy ilustres, abogados en ejercicio y diputados y tal, no dijeron nada y se aprobó. Les dije también, si ustedes permiten esto, por aquí se van a meter después para ampliar el efecto suspensivo. Y así fue. Esto fue en el 2001. En el 2012, en una reforma que ni siquiera la hizo la Asamblea Nacional, sino el presidente Chávez, mediante un decreto, el 15 de junio del 2012, amplió el efecto suspensivo a cualquier decisión que tome un juez en audiencia, dando la libertad a una persona, inclusive en sentencias absolutorias. Es decir, si el juez, después de 1, 2, 3 años, el tiempo que sea, y de analizar todas las pruebas, considera que esa persona no pudieron probar su culpabilidad y que debe ser absuelta y que está privada y que debe salir de libertad inmediatamente, de conformidad con el 348 del Código Orgánico Procesal Penal, que dice que si la sentencia es absolutoria, la persona debe salir de libertad de inmediato desde la misma sala de audiencia. Pues no, este artículo 430 dice no. Si el fiscal del Ministerio Público ni siquiera apela, sino menciona que quiere que se aplique el artículo 430 del efecto suspensivo, se suspende la decisión del juez y esto va, después que se publique la sentencia y que apele formalmente al fiscal, que pueden pasar meses, y llegue a la Corte de Apelaciones, entonces la Corte de Apelaciones resolvería si mantiene o no esa privación o le da la libertad. Es decir, si confirma la absolutoria o no. Bien, pues esta barbaridad que se aprobó en el 2012, que supuestamente era excepcional y que viola el artículo 44, numeral primero, y el numeral 5, como ya les dije, es que solamente con una orden de un juez se puede mantener una persona detenida. Ahora no, ahora es con una orden fiscal.
O sea, se podría decir que ahora pasamos de un decreto judicial a un decreto fiscal, que está por encima de la decisión de un juez. Siendo el juez, según también dice el TCJ en 10.000 resoluciones y sentencias, que es el director del proceso y que es el que toma todas las decisiones y que es el árbitro imparcial, sucede que una de las partes, que es el Ministerio Público, porque en los procesos al final de cuentas el Ministerio Público lo que es una parte, logra que a pesar de que hay una sentencia absolutoria, la persona continúe detenida, diciéndole también que esa facultad no la tiene la defensa, la tiene solo el Ministerio Público, por lo cual se violan muchísimas normas constitucionales, también la igualdad de las partes ante la ley, porque si se le fuera a dar, que no estoy de acuerdo de ninguna manera, pero si le fuera a dar a la defensa también, porque la persona está en libertad y es condenada, podría decir él también el defensor, bueno, ya que está en libertad y está condenada, porque yo pido el efecto suspensivo para que la Corte revise esto y no se le detenga, contrario a lo que establece esto. Pero no, esa facultad nomás la tiene el Ministerio Público. Pero además, no solamente tiene la facultad de pedirla, el efecto suspensivo, tiene la facultad de detener una orden del juez que la está emitiendo en uso de sus facultades jurisdiccionales, la detiene para una eventual apelación que va a hacer, que por cierto puede ser que después ni la haga. Es decir, puede ocurrir que el juez acepte la aplicación de este artículo 430, mantenga a la persona privada, tarde X tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses en sacar la sentencia, y el fiscal a lo mejor ni apela, porque lo único que ha hecho allá es anunciar, pedir el efecto suspensivo, no está apelando realmente, a pesar de lo que diga el artículo, va a apelar una acción futura que puede ser que haga o que puede ser que no haga. No, yo voy a continuar, porque ya creo que ya sí no tengo mucho tiempo. Y quería finalizar. Sí, vamos a ir a... Quería finalizar con... Quería finalizar con una... Algunos dicen que es una anécdota, otros dicen que es una fábula, otros dicen que en verdad ocurrió esto. Que a lo mejor algunos la conocen. Si no la conocen, pues a lo mejor le va a agradar lo que aquí ocurrió. Aproximadamente en el año 1760, en Prusia, que era donde comenzó Alemania, después Alemania se extendió, pero primero eran en la zona de Prusia, el rey era Federico II, lo llamaban el Grande, no solamente porque era muy alto, sino porque en realidad había hecho muchas cosas y había logrado, era un militar, un general muy conocedor y había logrado conquistar muchos territorios. Y por cierto, también era conocido por su mal genio y por ser bastante déspota. Lo cierto es que él se encontraba en su castillo, uno de sus castillos cerca de Berlín, que algunos lo conocen como un castillo sumamente famoso, Sanssouci. Cuando estaba en el castillo Sanssouci, varios de los súbditos, aquí lo llamaríamos alamecate y broma que siempre hay en todas partes, cuando una persona tiene un cierto poder, siempre hay un poco de gente que se le pega atrás y tratan de destacarse y de meter ideas en la cabeza y tal. Empiezan a decirle que no debía permitir que un vecino, que era muy pobre, que tenía un molino, una casita, una chocita con un molino, siguiera afeándole su propiedad, porque la gente que recorría esa propiedad tan bonita del rey, cuando llegaba allí a esa parte que lindaba con el vecino se conseguía una choza y un molino que estaba casi cayéndose, casi en ruina. Le dijeron, usted debe de decirle a ese señor que remodele esto y lo ponga nuevo, etc.
el rey dice, no, mejor que eso, ese hombre no tiene plata, yo voy a mandarle a decir que venga para acá y le voy a ofrecer que le voy a pagar la propiedad. De hecho, le voy a ofrecer el doble de lo que vale. Traen los soldados, se imaginan cómo lo trajeron, pero lo agarraron por el pelo, se lo llevaron a rastro y lo tiraron ahí frente al rey. Y el rey le dice, bueno, mira, yo he decidido comprarte, hacerte el honor de comprarte tu propiedad. Eso es lo que vale tanto, yo te doy el doble y punto, no hablemos más y listo. Sin embargo, el molinero le dice, no, yo no voy a vender. ¿Cómo que no vas a vender? Le dice, tienes que vender, no sabes quién soy yo. Le digo, usted es el rey y yo soy su súbdito más fiel y todo lo que usted quiera, pero yo no voy a vender. Yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a ser más generoso todavía, te voy a pagar 4 veces lo que vale tu propiedad. Y ya finalizamos la cosa, quita la plata y te me bajo hoy mismo y listo, acabó el problema. Con esa plata te compras 4 o 5 fincas mejores que esa que tiene y un molino nuevo y todo lo que tú quieras. El molinero le dice, no, o sea, su Alteza, usted no ha entendido, yo no voy a vender esa propiedad a ningún precio, porque yo quiero esa propiedad y así como está, es mi propiedad. El rey ya se molestó y le dice, bueno, como alguien aquí hizo hace tiempo, exprópiese entonces. Si tú no me vendes la propiedad, te doy esta mañana, si no me la vendes, te expropio y no te voy a pagar un centavo. Más aún, posiblemente te voy a meter preso. El molinero se fue. Pero esta noche el molinero se aparece y le dicen al rey, ahí está el molinero, ay, ¿qué pasa? El peso recapacitó, lo pensó mejor, se había dado el dinero y se acabó el problema. Pero no, el molinero le llevó un papel, una orden, ¿y qué es esto? Una orden de un juez en Berlín. Un juez en Berlín, y dice la orden, que se le prohíbe al rey expropiar el molino del molinero porque eso es un acto arbitrario. Él no puede hacer eso porque le da la gana. Prohibido. Cuando toda la corte ve la cuestión, pues se imaginó lo que iba a ocurrir. Molinero preso, el juez también, etcétera, etcétera. Sin embargo, el rey se queda pensativo. Por cierto, que el rey había nombrado a todos los jueces. Entonces ese juez lo nombrado por él. Y sin embargo, fíjense, y dice, me alegra que todavía hay jueces en Berlín. Es decir, el juez dijo, la verdad es que yo no me imaginaba que hubieran jueces que aún en mi contra tomaran decisiones a favor de la justicia. Eso ocurrió en ese momento y la pregunta ahora sería, ¿hay jueces en Venezuela? ¿Hay jueces en Maracaibo? Ojalá sea así. Bueno, muchas gracias. Felicitamos la brillante exposición del doctor Jesús Rincón. Trató un tema de mucha vigencia, de mucha actualidad, de mucha importancia, como son las detenciones arbitrarias e ilegales en Venezuela, en un país que nosotros sabemos no existe el Estado de Derecho, donde se ha subvertido el orden legal, donde las detenciones arbitrarias e ilegales son el pan nuestro de cada día. Felicitaciones, doctora. A continuación vamos a escuchar la disertación del doctor Germán Persol Permía, que lleva por título Bicentenario del discurso de Angostura de Simón Bolívar, un análisis histórico, jurídico y político. El doctor Germán Persol Permía nació en Maracaibo el 18 de noviembre de 1943. Obtuvo los títulos de abogado, licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales en 1968 y de doctor en Derecho en 1981 por la Universidad del Zulia. La Universidad Libre de Bélgica en Bruselas le confirió el título de doctor en Derecho Comparado en el año 1974 y el de Estudio de Derecho Comparado en 1981. Es profesor titular, hoy jubilado, pero todavía realiza actividades de investigación y docencia en posgrado en Filosofía del Derecho y Derecho Comparado en la Escuela de Derecho y de Metodología del Derecho en la Maestría de Derecho Procesal Civil y en el doctorado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política del Uso y de Sistemas Políticos Comparados en la Maestría de Ciencias Políticas y Derecho Público en la División de Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Zulia.
a cuyo personal docente e investigación pertenece desde hace más de 45 años. Igualmente es miembro fundador del Instituto de Filosofía del Derecho de esa facultad, habiendo desempeñado sucesivamente los cargos de jefe de la sección de metodología jurídica, coordinador y director encargado, y nuevamente jefe de la sección de metodología jurídica que ocupa actualmente en dicho instituto. También ha sido director de la División de Estudios de Posgrado, hoy estudios para graduados, en el año 1990 a 1993, jefe del Departamento de Filosofía del Derecho y Ciencias Conexas de la Escuela de Derecho durante varios años. También se desempeñó como decano de dicha facultad del año 1993 a 1998. Asimismo, ha sido profesor invitado de la Universidad de Caen y Montesquieu-Bordeaux, cuarto en Francia, de la Católica Dámaso Antonio Larrañaga en Uruguay, de la Universidad Popular del César y Libre, en sede central, y Cúcuta en Colombia, de la Universidad Central de Venezuela, de los Andes, Carabobo, Católica Andrés Bello, Católica del Táchira, Católica Andrés Bello, Guayana, y Rafael Urdaneta y Rafael Bello Chacín en Venezuela. Fue magistrado quinto suplente de la Sala Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia en los años 1992-1998 y primer suplente del Fiscal General de la República en el periodo 1994-1999, habiendo asumido en 18 ocasiones el cargo en ausencia del titular. Ha publicado numerosos trabajos científicos y cabe señalar que también es autor de más de un centenar de 100 artículos, ensayos, ponencias de índole jurídica, filosófica, politológica e histórica, publicados en Venezuela, Argentina, Bélgica, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, Francia, Italia, México y Perú. Ha recibido muchos premios, diversos premios y condecoraciones, destacando entre otros los siguientes: Premio Anual de las Ciencias Academias de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, Premio Internacional Pensamiento de Simón Bolívar, Premio Simón Bolívar Mención e Investigación de la Universidad del Zulia, Orden Francisco de Miranda en su primera y segunda clase, Orden 27 de junio, tercera clase, Orden Ciudad de Maracaibo, primera clase, Orden al Mérito Universitario Dr. José Enrique Lozada en su primera clase, Orden Dr. Arminio Borjas, primera clase, Medalla al Mérito en Derecho Público Antonio Mons Cauvet, única clase, y Orden Lago de Maracaibo, primera clase. Asimismo, es individuo de número sillón noveno de la Academia de Historia del Estado Zulia, de la cual ha sido presidente y vicepresidente y en varias ocasiones. Doctor, adelante para escuchar su ponencia, que lleva por título Bicentenario del discurso de la Angostura de Simón Bolívar, un análisis histórico, jurídico y político. Muchas gracias al doctor Mena Duarte, que siempre me distinguió con su amistad y generosidad. Antes de hablar sobre el tema del discurso de Angostura, en este libro que fue publicado en 1986, que se analizan tiene por título Bolívar y la ordenación de los poderes públicos en el Estado emancipado, pueden consultar muchas de las cosas que voy a decir y otras que no voy a decir, pero que están en el libro, por el tiempo. De todas formas, hay cosas que, y me perdona la persona que me antecedió, mi amigo Yulisque, porque Federico II, que fue uno de los reyes más, es decir, el rey más importante de Prusia, incluso de la historia de Alemania, fue un destacado militar, fue quizás el general más exitoso de su época, y demostró la calidad humana que tenía al aceptar la decisión de los tribunales de Berlín, a cuyos jueces él había designado. Y justamente el acto que había realizado el Federico II dio nacimiento a la teoría del acto arbitrario, ¿no? Otra cuestión que quiero hacer es, en el sarcófago de Tutankamón hay una frase que siempre he tenido presente, que dice:
He visto el ayer, conozco el mañana. Y eso tiene que ver precisamente con el discurso de Angostura, y el cual voy a analizar de 3 puntos de vista: históricamente, políticamente o politológicamente, si se quiere mejor, y jurídicamente. Es importante tener en cuenta, cuando se va a analizar el discurso de Angostura, el contexto histórico que rodeó el acontecimiento del 15 de febrero de 1819, cuando el Libertador se dirige a los 30 miembros del Congreso de Angostura, que en esa época hoy se llamaba Angostura y hoy en día se llama Ciudad Bolívar, en honor al Libertador. Y recuerdo, y esta Angostura está muy vinculada a mí por una cosa: cuando yo era un joven, que tendría 15 años, o sea, han pasado bastantes años, bajo el lago de Maracaibo, bajo el puente del lago, entré a una emisora de radio con mi mamá y acostumbraban a hacer concursos allá en el centro de Maracaibo. Creo que, no sé si era, Radiolandia, pero no estaba donde está hoy en Bellavista, sino en el centro. Y el concurso consistía en preguntas, y yo entré y el locutor me pregunta: ¿qué nombre tuvo antiguamente Ciudad Bolívar? Le di Angostura, me dio 2 bolívares. Ese fue el primer premio que gané. A partir de ahí, cada vez que había un concurso me presentaba y lo ganaba, yo mediante, porque siempre que hubiera una recompensa. En el caso de este libro, creo que el premio fueron 200.000 bolívares, que en ese momento equivalían a $7.000, y me sirvieron para liberar la hipoteca de mi casa del Banco Hipotecario de Zulia y seguir con la hipoteca de la universidad, de la caja de ahorro de los profesores. Por cierto, ya la terminé de pagar, pero como hay un refrán que dice: en casa de herrero, asador de palo, no he ido allá a liberar de la hipoteca que tengo, a pesar de que hace años que pagué. Así que ya están advertidos los herederos, porque seguirá pasando tiempo. Y me perdonan estas digresiones, porque la liberación de la rica provincia de Guayana, gracias a la batalla de San Félix ganada por el general Manuel Piar el 11 de abril de 1817, con eso queda liberada la provincia de Guayana. El ejército patriota tiene acceso a ganado, tiene acceso libre a las aguas del Orinoco y por tanto del océano Atlántico. A través de la boca del Orinoco van a entrar pertrechos para las tropas patriotas, etc. Por otro lado, Barinas ha sido liberada por José Antonio Páez y Margarita por Arismendi. O sea, esas eran las regiones que estaban liberadas, vamos a llamar, usando la expresión. Guayana, los llanos, parte de los llanos y Margarita. El resto del país estaba ocupado por el ejército realista. Pues bien, Bolívar tiene la visión de que hay que dirigirse y demostrar que esos antiguos rebeldes contra el Fernando VII ya no son rebeldes, es una nación en armas. Y la única forma que se le ocurre es, primero, convocar el Congreso de Angostura. Ese Congreso no se distingue por el aspecto democrático. En realidad, las elecciones se hicieron en los campamentos militares y la mayoría de los integrantes del Congreso son oficiales militares. Pero ante el mundo, Bolívar quiere mostrar que la institucionalización del país. Antes de seguir con la convocatoria del Congreso y la realización de este en febrero de 1819, no puedo dejar de hacer mención a un episodio trágico como es el fusilamiento del general Manuel Piar. Manuel Piar entra en celos con el Libertador. Al fin y al cabo era el liberador de Guayana. Él le había puesto a disposición del Libertador todos los bienes que integraban Guayana.
y empieza aparentemente a conspirar. Pide que la baja del ejército se le concede y empieza a recorrer algunos campamentos militares. Bolívar, que no puede tolerar esa actitud, lo hace detener, crea un tribunal presidido por Luis Brión, que era compatriota de Manuel Piar, porque Manuel Piar no era estrictamente venezolano, había nacido en Curazao, era un hombre de tez rubia, de pelo ensortijado, parece que era muy atractivo para las mujeres. Ahora, Manuel Piar, su origen es un poco oscuro. Hay una novela de Herrera Luque que justamente habla del caudillo de dos colores y considera y insiste en que es hijo de una de las Aristiguetas. Las Aristiguetas eran las musas de Caracas, unas mujeres muy bellas, tenida con un príncipe berroante, y como quedó embarazada y el escándalo que se la mandaron a parir o a dar a luz, para usar otra palabra, en Curazao. Eso creo que es un poco novelesco, no fue así. Piar es hijo de una mujer muy humilde con la que lo crió y luego se incorpora a la guerra de independencia. Dice Herrera Luque que el tribunal, por supuesto, no iba a ir en contra del Libertador. Luis Brión, a pesar de ser curazoleño, presidió el tribunal, se le tuvo un abogado, por supuesto, Manuel Piar, que hizo todo lo posible para salvarlo, pero Piar en algún momento no aceptó reconocer ciertas cosas y otras, aunque después dirigió una carta al Libertador explicándole que él aceptaba el liderazgo de pero Bolívar era inflexible. Bolívar decía muchos años más adelante que él había enviado más gente al otro mundo que el mismo Napoleón. Ahora voy a hacer referencia precisamente a esa posición del Libertador. Pero la cuestión es que cuando llevan a fusilar a Piar, pasa por delante de la habitación en que estaba el Libertador, y más adelante, cuando se vio los disparos, dice Herrera Luque que Bolívar dijo: he asesinado a mi propia sangre. Porque a la larga las Aristiguetas venían siendo familia del Libertador, y era hijo de una Aristigueta, pero esas son una novela. Piar es fusilado el 16 de octubre de 1818, había nacido en 1777, era un hombre pues muy joven, era pardo según algunos, y a raíz del fusilamiento de Piar, Bolívar se consolida como el líder de la revolución venezolana y de la liberación de los países de la América española. Mariño y otros, el canónigo Badariaga y otros que se la pasaban conspirando, el mismo Arimendi, a partir de ese día se negaron aceptaron el liderazgo del Libertador. Con la ocupación del territorio de Guayana, el Libertador puede convocar el Congreso de febrero de 1819, y en ese Congreso Bolívar va a hacer una serie de planteamientos, porque lo importante desde el punto de vista histórico y politológico y estratégico es que a partir de ese momento los habitantes de Venezuela rebelados contra Fernando VII no son unos simples rebeldes, sino es un país enfrentado a otro país. Y la República de Venezuela, que luego va a transformarse gracias a la acción del Libertador en la República de Colombia, que abarca a Venezuela, que abarca al Reinato de Nueva Granada y la presidencia de Quito, va a ser reconocida por los Estados Unidos y por Inglaterra como países independientes. La trascendencia del discurso de Motura es que a partir de su pronunciamiento se inicia un proceso irreversible en la guerra de emancipación de las naciones de origen hispanoamericano, sobre todo las naciones de América del Sur. Vendrá el paso de los Andes y el triunfo de Boyacá. En ese momento el Libertador apenas tiene 36 años, el 7 de agosto de 1819. Con el control del virreinato de Nueva Granada, el Libertador accede a una burocracia, al control de un virreinato que tenía muchas riquezas,
el virrey, que al ser derrotado dejó abandonado millones de pesos. Y una cosa interesante que revela la personalidad del Libertador, no muy buena, pero por ese aspecto, es que, si ustedes recuerdan, en 1812 se perdió el castillo de Puerto Cabello, porque Bolívar y sus amigos se habían ido a una fiesta a la ciudad y abandonaron el fortín de Puerto Cabello. Es decir, lo descuidaron. Y los prisioneros se levantaron y con la complicidad de un señor que se llamaba Binoni, tomaron el fortín y bombardearon a Puerto Cabello, y a partir de ese momento controlaron todo el arsenal del ejército patriota, tanto que cuando Miranda, que era el generalísimo y comandante de las fuerzas patriotas en 1812, sabe de la noticia, como había sido formado, era francesado, dijo: Venezuela est blessée au cœur. Venezuela ha sido herida en el corazón. A partir de ahí viene la debacle del Ejército Libertador y viene la capitulación con Monteverde, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que en la batalla de Carabobo, en la batalla de Boyacá, Bolívar detiene a Binoni. O sea, Binoni estaba en ese momento en Bogotá y no dudó, inmediatamente lo hizo fusilar. No había olvidado la traición de Binoni ocurrida unos cuantos años atrás. Ahora, a partir del momento del pronunciamiento del discurso y la sanción de la Constitución de 1819, Venezuela es reconocida como un Estado. La trascendencia del discurso comienza por allí. Bolívar convoca el Congreso de Angostura pensando no tanto en los venezolanos, sino pensando en los extranjeros, es decir, pensando en las potencias extranjeras que debían reconocer a Venezuela como un Estado independiente. Es a partir de ese momento también en que Bolívar, triunfada la victoria en Boyacá, tiene los recursos que le permiten regresar a Venezuela y dar la batalla de Carabobo. Y después de esa batalla es que nosotros también decidimos independizarnos como república democrática y luego acceder a formar parte de la República de Colombia. Eso es importante recordarlo por si algún día tenemos que optar por otra solución. Ahora bien, ¿qué es el discurso de Angostura? El discurso de Angostura no es más que una exposición de motivos del proyecto constitucional que Bolívar elaboró y presenta a los constituyentes de Angostura, a los 30 constituyentes. Es decir, es un texto, quizás el texto o de los escritos del Libertador más importante, más allá de la Carta de Jamaica. Es un texto filosófico, jurídico y politológico. ¿Cuáles son los principales argumentos que Bolívar maneja en ese discurso? En primer lugar, proclama que ese Congreso de Angostura es el detentador del poder soberano de la nación, que detenta el poder constituyente y por lo tanto puede decidir qué organización política, qué organización político-constitucional y jurídica debe darse el Estado venezolano. O sea, el Congreso de Angostura es el detentador del poder constituyente, el órgano que ejerce el poder constituyente que pertenece, cuyo titular es el Estado naciente que es venezolano. Porque hay que aclarar una cosa, es interesante el tema del poder constituyente. El poder constituyente reside en las personas jurídicas del Estado. Y los congresos, los referéndums, etcétera, no son más que mecanismos para que ese poder pueda ser ejercido. Así como una persona jurídica solamente ejerce sus facultades a través de la persona física que la integra. Ahora bien, Bolívar proclama primero un gobierno republicano y establece la organización de los poderes públicos. El primer poder que Bolívar analiza es el poder legislativo y establece dos cámaras, un Senado hereditario y una Cámara de Diputados o representantes.
El tema del Senado hereditario ha sido muy discutido porque quienes iban a integrar el Senado iban a ser vitalicios y luego sus herederos varón, porque eso se aclara, no podía ser hembra, el heredero varón mayor, el primogénito varón, o en todo caso, si la hembra era primogénita, en todo caso el segundo o tercer hijo varón era el que iba a heredar el título de senador. El Senado entonces para Bolívar es hereditario, pero fundamentalmente vitalicio y hereditario. Aquí se revela la influencia que un gran autor francés como Benjamin Constant ejerce sobre el Libertador. Yo he leído las obras que Bolívar estudió y tuvo en sus manos de Constant, que por cierto, muchos años después, a raíz de los acontecimientos de 1828, Constant acusa a Bolívar de dictador, que de hecho lo era, pero lo era en el sentido romano, que los llamaron a salvar a la patria. Y eso, en las críticas de Constant le dolieron mucho al Libertador porque él era un admirador de Benjamin Constant. Por otro lado, ese Senado hereditario, a través de la influencia de Constant, no es más que la reproducción de la Cámara de los Lores de Inglaterra. Por otra parte, el poder judicial para Bolívar es un poder fundamental. Sostiene que los jueces deben ser inamovibles, pero también bien remunerados, y establece el recurso de casación. O sea, el máximo tribunal va a ser un tribunal de casación. Es importante porque la SS dice que el recurso de casación apareció por allá con Guzmán Blanco en 1870, etc. Ya Bolívar había establecido el recurso de casación en el proyecto de constitución de Angostura. Pero lo que motiva más discusiones con relación a los poderes que Bolívar establece en la Constitución, o en el proyecto constitucional, que fue aprobado, salvo un aspecto del cual voy a hablar, que demuestra por un lado que los constituyentes de Angostura, por más de que habían sido electos bajo la supervisión del mismo Libertador en los campamentos militares, no estaban dispuestos a aceptar cualquier cosa que el Libertador les propusiera. Y en ese sentido, aceptaron el Senado hereditario, el vitalicio hereditario, pero no aceptaron el otro poder que Bolívar presenta, el famoso poder moral, que aquí en la Constitución del 99 han pretendido decir que lo que llaman el poder ciudadano es el equivalente al poder moral, nada más lejos que eso. El poder moral que Bolívar propone en Angostura no tiene nada que ver con lo que se llama el poder ciudadano en la Constitución del 99. Es más, yo escribí un trabajo que fue publicado por el mismo Tribunal Supremo en uno de sus libros, y que fue una ponencia que enviaba a Moscú y no pude ir. Demuestro que la Constitución de 1999 no tiene nada que ver con los proyectos constitucionales de Angostura ni de Bolivia del Libertador. Lo que llaman aquí poder electoral tampoco tiene nada que ver con lo que en la Constitución de Bolivia, elaborada por el Libertador, llaman poder electoral. Pues bien, pero no vamos a desviar más de lo que ya nos hemos desviado. Ahora, Bolívar propone que el órgano fundamental del poder moral es lo que él llama el areópago, siguiendo una expresión tomada de un organismo de Esparta, de la antigua Esparta, de la Grecia antigua. Y esa cámara y ese poder, ese órgano, tiene dos cámaras. Una, la Cámara de la Moral, y otra, la Cámara de la Educación. Pues bien, el proyecto del poder moral no es aceptado por los constituyentes de Angostura, y con toda razón, por lo que voy a decir más adelante, sino que para entenderse un poco con el Libertador, le ponen al final de la Constitución un escrito diciendo que ellos se dirigen a los sabios del mundo para que les opinen con relación a ese poder moral que está presentando el Libertador, pero no lo regulan. En la Constitución de Angostura solamente va a haber los tres poderes tradicionales planteados por Montesquieu: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. No ha agregado el poder ejecutivo. Por cierto, Bolívar propone que el presidente también sea vitalicio, pero no hereditario.
los constituyentes no aceptan eso y ponen un cierto número de años. Pero lo más importante con relación al poder moral es lo siguiente. En la proposición del poder moral, Bolívar refleja la influencia de los pensadores de la Grecia antigua y de alguna manera expresa una concepción ético total del amor, una concepción ético total inspirada en la polis griega. Es decir, propone la convivencia social puede ser comunitaria, puede ser societaria o puede ser de dominación. Societaria, por ejemplo, es la forma de convivencia que nosotros tenemos, pero la convivencia, el modo de convivencia comunitario es el que se establece en la polis griega, que en realidad es una redundancia hablar de la polis griega porque la única vez que se habla de polis es en Grecia. ¿Qué significa la concepción ético total? Significa que en una comunidad no existe una moral privada diferente de la moral que el Estado impone. Para los griegos de la ciudad-estado, la moral venía del Estado y no se podía aceptar que un particular tuviera una moral privada. Precisamente ese debate se plantea con la ejecución de Sócrates. Sócrates empieza a hablar y a enseñar a los jóvenes, entre esos Platón, Alcibíades, etc. Y con relación al tema del conocimiento, temas de tipo moral, y llega un momento en que lo acusan de corrupción de la juventud, de corruptor de menores. Sócrates estaba muy lejos de ser un corruptor de menores, pero de que le gustaba ir a los banquetes y beber vino, y su esposa Yantipa, que era partera, se ponía brava cada vez que llegaba, por supuesto, un poco pasado de trago, ¿no? Pero Yantipa era partera y Sócrates toma como ejemplo la tarea o la labor de su mujer de dar a luz, ayudar a las mujeres a dar a luz, a traer un ser humano a esta vida. Y entonces él habla de la mayéutica. La mayéutica para los griegos es el arte de dar a luz, el trabajo de la partera. Entonces él considera que el filósofo tiene que utilizar el método de la mayéutica, hacer parir a la persona el conocimiento, descubrir en principio que no sabe nada. Por eso Sócrates dice: yo sé, lo único que yo sé es que yo no sé nada. Es decir, llegamos en las discusiones que se plantean en los diálogos de Platón, y me vuelvo a digregar, hay tres personajes fundamentales de la historia de la humanidad que fueron justamente Sócrates, Jesús Cristo y Mahoma, y ninguno de ellos escribió nada, salvo un episodio de los evangelios en que Jesús Cristo, cuando le llevan a la mujer adúltera y se la ponen delante, empieza a escribir, a hacer garabatos, a escribir en la arena. Algunos dicen que los pecados de los que estaban ahí, y entonces ya les había dicho: el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Cuando levanta la cara ya todos se han ido y han dejado a la mujer sola, y le dice: pues no peques más, anda, si yo no te he condenado, yo tampoco te condeno. Eso sería importante tenerlo a veces en cuenta. El asunto es que esos tres personajes fundamentales, ninguno escribió ni un texto. Lo que sabemos de Jesús es lo que escribieron los evangelistas, lo que sabemos de Sócrates es lo que nos contó Platón, y lo que sabemos de Mahoma es lo que a través de lo que escribieron las personas a las cuales les dictó el Corán. Pero hay una cuestión importante. Normalmente se habla de los filósofos presocráticos, empezando por Tales de Mileto, Parménides, Heráclito, etc. Resulta que Nietzsche tenía razón. Nietzsche decía que no debía hablarse de filósofos presocráticos, sino de filósofos preplatónicos, porque al fin y al cabo lo que conocemos de Sócrates es lo que nos contó o nos narró Platón y algunos enemigos de Sócrates que también se refirieron al personaje. Pero bien, la cuestión es
que todo este pensamiento inspira al Libertador y cree que para reformar una sociedad hay que crear una Cámara de la Moral y una Cámara de Educación. La Cámara de la Moral va a vigilar a los funcionarios públicos, va a establecer un libro en donde anualmente se van a señalar las faltas que cometan ese funcionario. Y dependiendo de su comportamiento va a ser condenado, pero no a la prisión, no hay penas de ese tipo, pero sí a la exclusión de todos los cargos públicos y sobre todo que van a publicar que el fulanito de tal es un corrupto. Y la Cámara de Educación se va a encargar de la formación de los jóvenes, de organizar, vamos a hacer como una especie de ministerio de educación y preparar a la juventud. Al fin y al cabo, Bolívar en el mismo discurso de Angostura dice que moral y luces son nuestras primeras necesidades. Y también hay una cuestión importante, que el talento sin probidad es un azote. A veces cuando hablaba nuestro amigo sobre los jueces, el comportamiento de los jueces, a veces uno no sabe si qué elegir. Hay jueces honestos pero son brutos, y hay jueces que son sumamente inteligentes pero son corruptos. ¿Con qué nos quedamos? Ese es el problema. Aristóteles tiene una frase que es fundamental y a la cual yo a todos los jueces los invitaría a que la tuvieran en cuenta. Aristóteles decía que los jueces, el juez es el paradigma de la justicia. El juez es el paradigma de la justicia. Es decir, el juez encarna, es decir, el juez es la encarnación de la justicia. Pues bien, por ese poder moral que tiene una concesión ético total, lleva a que los constituyentes no les parezca correcto aceptarlo. Y precisamente hay un autor alemán, Werner Jaeger, que nos habla justamente, claramente, de qué consistía esa concesión, y la concesión ético total de la polis griega, porque creo que al leer esto nos daremos cuenta por qué los constituyentes de Angostura no podían aceptar lo que Bolívar proponía. Y con esto voy a terminar, por si acaso. Existe en su conciencia un lugar. Entonces hay una radical diferencia entre la mentalidad del ciudadano griego o romano, de la República Romana, ¿no?, y la del hombre moderno contemporáneo. Para este existe una moral pública y una moral privada, es decir, que reconoce la existencia de un fuero interno individual frente al Estado. Esto lo digo yo, no lo dice Jaeger. Existe en su conciencia un lugar recóndito que el Estado ni debe ni puede invadir. Por el contrario, para el griego o romano de la antigüedad, su moral privada se confunde con la moral pública vigente en la comunidad. O mejor dicho, para él solo hay una ética, la pública, valga decir la de la polis, a la cual pertenece, ya que como dice Aristóteles, es una especie de comunidad y toda comunidad se ha formado teniendo como fin un determinado bien. En ella todos los ciudadanos son políticos y aquel que es incapaz de participar en la vida de la polis, en la política, es, como se llama también Aristóteles, el estagirita, inferior en la escala de la humanidad, o bien está por encima de ella. O sea, el ser humano que no es político o es un ser superior o es un idiota, como dice Aristóteles, pero no es un hombre auténtico. Precisamente a este respecto, Jaeger pertinentemente escribe: para la conciencia actual, con razón o sin ella, y eso para la conciencia de los constituyentes de Angostura, la política y la moral pertenecen a dos reinos separados, y las normas de la acción no son en ambos dominios las mismas. Ningún intento teórico para salvar esta decisión puede cambiar nada en el hecho histórico de que nuestra ética proceda de la religión cristiana y nuestra política del Estado antiguo. Así ambas se desarrollan sobre raíces morales completamente distintas. Esta disparidad, sancionada por los siglos, era desconocida para los griegos. Para nosotros, la moral del Estado se halla siempre en oposición con la ética individual, y muchos de nosotros quisiéramos mejor escribir la palabra en el primer sentido, entre comillas. Para los griegos del periodo clásico, o aún para los de todo el periodo de la cultura de la polis, era en cambio casi una tautología, la convicción de que el Estado era la única fuente de las normas morales y no era posible concebir que otra ética se pudiera dar fuera de la ética del Estado, es decir, fuera de las leyes de la comunidad en que vive el hombre. Una moral privada diferente de ella era para los griegos una idea inconcebible. Esa concepción ético total la pretende imponer Bolívar en el poder moral y, por supuesto,
los constituyentes de Angostura no lo aceptan. Hay una digresión, es la siguiente. Normalmente se dice que la palabra política viene de polis, del gobierno de la ciudad-estado. Sin embargo, Hermann Heller, mi tocayo hace muchos años, pronunció un discurso en una universidad y sostuvo que la palabra política no viene de polis, sino de Polemos, el dios de la guerra para los griegos, el Marte para los romanos. Cuando él terminó el discurso, porque para él la política es eso, una especie de guerra. Ya Clausewitz había dicho que la guerra es la política por otros medios. Yo sostengo al revés, que la política es la guerra por otros medios. Pero bueno, cuando él bajó de pronunciar su conferencia, así como voy a bajar yo dentro de unos minutos, un discípulo le dijo: maestro, pero usted sabe que política viene de poli. Sí, yo sé, pero no le parece que quedó muy bien. Como dirían los italianos, bien trovato, muy bueno, pero muy bien encontrado. Con eso yo voy a terminar leyendo un resumen muy corto. Después de realizado el análisis del llamado discurso de Angostura y del proyecto de constitución para la República de Venezuela, presentado por Bolivia el 15 de febrero de 1819, en lo referente a la organización de los poderes públicos, y en especial del Senado hereditario y del poder moral, debemos indicar que el referido proyecto, con las modificaciones introducidas por los constituyentes, se transformó en una constitución con una vigencia muy breve, a pesar de que en él se plasmaron parcialmente las brillantes concepciones constitucionales que Bolivia presentó a la debida consideración de los constituyentes venezolanos en su magistral discurso. Muy breve porque ya en 1821 se dicta la Constitución de Cúcuta, que va a regir durante bastante tiempo, durante toda la duración de la República de Colombia. La República de Colombia, después se llamó la Grande, pero en ninguna parte de los documentos aparece que la República de Colombia, integrada por la Capitanía General de Venezuela, integrada por el Virreinato de Santa Fe y la Presidencia de Quito, se llamará la Grande, se llamó la República de Colombia. Pero para distinguirla de la actual República de Colombia, a la cual yo una vez tuve que ir en una exposición allá, creo que en Bogotá, en Cúcuta, tuve que explicarle a los colombianos por qué se llamaba Colombia. Pues bien, fue la República de Colombia y no la República de Colombia la Grande. Y curiosamente, cuando Bolívar se renuncia y se va del poder y se disgrega la República de Colombia, o sea, la Grande, los tres presidentes que quedan son venezolanos. Rafael Urdaneta queda como presidente en Bogotá, José Antonio Páez como presidente en Caracas y Flores como presidente en Quito. ¿Por qué? Porque justamente los venezolanos habíamos dado la sangre nuestra para liberar a esos países, para liberar a Colombia, o sea, a Nueva Granada, para liberar a Ecuador, para liberar el Perú, para liberar el Alto Perú, que luego, bajo el auspicio de Sucre y en contra del pensamiento del Libertador y de lo que Bolívar consideraba, se creó la República de Bolivia. Todos esos países que ahora reciben venezolanos. Bueno, muchas gracias. Mediante la exposición, el estudio que hizo desde el punto de vista histórico, jurídico, político y filosófico del discurso de la Angostura, que estamos celebrando 200 años de su promulgación. Bien, de esta manera hemos escuchado la clase magistral de tres excelentes catedráticos, miembros de nuestra academia, la doctora Diana Romero Laroche, el doctor Jesús Enrique Rincón y el doctor Víctor Pernía.